Welcome to Hombres. Alpha and don't forget to subscribe. Nació con una apariencia que muchos no entendían y con una naturaleza que el mundo intentó corregir, pero desde muy temprano comprendió que no estaba aquí para encajar, sino para forjarse. Y mientras otros buscaban aprobación, él comenzó a buscar propósito, entendiendo que la verdadera fortaleza no se construye cuando todo es fácil, sino cuando eliges avanzar aún cuando nadie cree en ti. Y así cada día se convirtió en una batalla silenciosa contra la comodidad, la duda y el miedo, porque aprendió que un hombre no se define por las palabras que recibe, sino por las decisiones que toma cuando está solo, entrenando su cuerpo no por vanidad, sino como un ritual de disciplina, como una forma de respeto hacia sí mismo, aceptando su cuerpo tal como es y trabajándolo sin excusas, sin atajos y sin comparaciones. Y cada gota de sudor derramada no solo fortalecía sus músculos, sino que templaba su mente, enseñándole que el dolor no es un enemigo sino un maestro, que la constancia supera al talento y que la verdadera masculinidad nace cuando dejas de huir de lo que eres. Y mientras el mundo seguía rápido, distraído y ruidoso, él avanzaba en silencio, acumulando pequeñas victorias invisibles que nadie celebraba, pero que con el tiempo se convertirían en una presencia imposible de ignorar, comprendiendo que la soledad no es debilidad, sino terreno fértil para construir carácter, y que solo aquellos dispuestos a soportar el proceso completo pueden acceder a una transformación real. Porque el hombre que persevera sin aplausos termina creando una fuerza que no depende de la opinión ajena, una identidad que no se rompe con críticas y un propósito que no se negocia con la comodidad, demostrando que aceptar tu naturaleza, trabajar en silencio y resistir cuando todo pesa es el primer paso para despertar esa bestia interior que vive dormida en todos aquellos que aún no se atreven a enfrentar su verdad. Con el paso del tiempo entendí que no bastaba con entrenar el cuerpo si la mente seguía siendo frágil, y fue ahí donde comenzó la verdadera transformación, cuando decidió enfrentarse a sus pensamientos, a sus miedos más antiguos, y a esa voz interna que durante años le había dicho que no era suficiente, aprendiendo que la disciplina no es castigo, sino estructura. Que levantarse cuando no hay ganas es una forma de respeto propio, y cada día que se obligaba a cumplir se convertía en una victoria silenciosa. Y aunque los resultados tardaban en aparecer, jamás dudó del proceso, porque comprendió que lo que se construye lento se mantiene firme. Y mientras otros abandonaban al no ver cambios inmediatos, él seguía avanzando con paciencia, usando la incomodidad como entrenamiento mental, aceptando que el dolor, la soledad y la repetición son partes inevitables del camino de quienes eligen crecer de verdad, y así su carácter se volvió más sólido, su enfoque más claro y su voluntad más fuerte, dejando atrás la necesidad de validación externa, porque entendió que ningún aplauso vale más que la satisfacción de cumplir contigo mismo. Y cada crítica que antes lo debilitaba ahora se transformaba en combustible, en una prueba más de que estaba caminando por un sendero que pocos se atreven a recorrer. Y fue entonces cuando comprendió que la verdadera fortaleza masculina no se trata de dominar a otros, sino de dominarse a uno mismo, de mantenerse firme cuando todo invita a rendirse, de avanzar cuando nadie observa. Porque el hombre que aprende a soportar la presión sin romperse, termina desarrollando una mente indestructible, capaz de resistir cualquier tormenta, y en ese proceso silencioso comenzó a convertirse en algo más que fuerte, comenzó a convertirse en alguien inevitable. Y fue en ese punto donde dejó de verse como alguien en construcción y empezó a reconocerse como alguien en control, porque entendió que cuando un hombre se compromete completamente con su proceso, deja de negociar con sus excusas, y cada día comenzó a vivirse como una prueba de coherencia entre lo que decía querer y lo que realmente hacía.
y mientras el cansancio seguía apareciendo, ya no lo interpretaba como una señal para detenerse, sino como confirmación de que estaba empujando sus propios límites, y así su mente se volvió más fría, más clara y más resistente, aprendiendo a mantenerse enfocado incluso cuando todo alrededor intentaba distraerlo. Y comprendió que la verdadera confianza no nace de compararse con otros, sino de saber que hiciste lo que debías hacer incluso cuando nadie te vio. Y poco a poco su presencia comenzó a cambiar la forma en que el mundo lo percibía, no por arrogancia ni por intimidación, sino por la calma y la firmeza que solo poseen aquellos que han atravesado el dolor sin romperse. Y entendió que la diferencia que antes lo hacía sentir aislado, ahora lo convertía en auténtico, porque dejó de ocultarse y empezó a caminar con la seguridad de quien ya no necesita aprobación. Y fue entonces cuando comprendió que la fuerza real no se exhibe, se siente, y que los hombres verdaderamente peligrosos son aquellos que dominan sus impulsos, controlan sus emociones y avanzan sin ruido. Y así su historia comenzó a resonar en silencio, inspirando a otros no con discursos vacíos, sino con el ejemplo vivo de alguien que eligió el camino difícil y se mantuvo firme, demostrando que cuando aceptas tu naturaleza, entrenas tu mente y respetas tu disciplina, no solo transformas tu cuerpo, transformas tu destino, porque el hombre que logra dominarse a sí mismo ya no puede ser detenido por nada ni por nadie. Y al final comprendió que todo ese camino recorrido no era solo para convertirse en fuerte, sino para convertirse en libre, porque la verdadera libertad nace cuando un hombre deja de depender de la opinión ajena y comienza a vivir de acuerdo con sus propios principios. Y así cada sacrificio, cada noche solitaria, cada entrenamiento sin testigos cobró sentido, al entender que no estaba construyendo un cuerpo para impresionar, sino una identidad imposible de quebrar. Y mientras el mundo seguía buscando atajos, él se mantuvo fiel al proceso, consciente de que lo auténtico requiere tiempo, dolor y constancia. Y fue entonces cuando aceptó plenamente quién era, sin disculpas y sin máscaras, entendiendo que la diferencia no es una carga sino una ventaja cuando se trabaja con disciplina, y su historia dejó de tratarse de superación personal para convertirse en un mensaje silencioso para otros hombres que aún dudan de sí mismos, mostrándoles que la fuerza no aparece de la noche a la mañana, se construye decisión tras decisión. Cuando eliges levantarte incluso sin motivación, cuando eliges cumplir incluso sin reconocimiento, cuando eliges avanzar incluso con miedo, porque el hombre que persevera en silencio termina despertando una presencia que no se puede ignorar, una energía que no se puede fingir y una determinación que no se puede detener. Y así entendió que la verdadera victoria no es llegar a la cima, sino no traicionarte durante el ascenso, demostrando que cuando aceptas tu naturaleza, respetas tu disciplina y enfrentas la vida sin huir, despiertas esa bestia interior que transforma no solo tu cuerpo, sino tu mente, tu carácter y tu destino, dejando claro que los hombres que eligen este camino no buscan aplausos, buscan convertirse en versiones auténticas, fuertes y verdaderamente imparables de sí mismos.